que ya siento aquí arriba. Pero gracias a Dios nos da mucho gusto estar en esta tarde con ustedes. Y pues hoy me acompaña mi esposa Rosy y es una bendición que juntos podamos servir en esta tarde con ustedes y poder ser de edificación. ¿Quieres darles un saludo? Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, un placer estar con ustedes. Pues venimos de la Iglesia Manuel. Reciban un fuerte abrazo de ellos y pues qué gusto estar con ustedes. Ah, es un honor poder estar aquí y también agradezco la oportunidad del pastor eh, Guillermo, de cariño siempre le digo Pastor Memo. Agradezco por la oportunidad que me da para poder compartir hoy la palabra y también a los pastores, Pastor Chucho, a los pastores que de aquí de la iglesia, les agradezco mucho la oportunidades. La verdad es que es un honor y una bendición poder estar aquí con ustedes y dándome la oportunidad para que juntos hoy meditemos el mensaje, para que juntos meditemos la escritura. Gracias, eh, Pastor Rubén, muchas gracias. Y bueno, en esta mañana mi deseo es que juntos vayamos y que meditemos en una parte de la escritura eh, que yo creo que es el lugar a donde creo que siempre es bueno que vayamos y que consideremos en cada momento de nuestro caminar, en cada momento de en nuestra vida, el lugar en donde todo empezó. Y yo creo que el lugar en donde todo empezó en mi vida, en la vida de ustedes, y es mi anhelo, es mi deseo en esta tarde que vayamos juntos al lugar en donde todo empezó. Y cada vez que nos sintamos uh, desanimados, cada vez que nos sintamos desorientados, cada vez que nos sintamos que hemos perdido el rumbo, cada vez que nos sintamos confundidos, eh, yo creo que siempre es importante volver al lugar en donde todo empezó. Yo, yo creo que constantemente cada uno de nosotros es importante que volvamos a ese lugar en donde todo empezó. Yo constantemente, siempre estoy regresando a ese lugar en donde todo empezó, y el lugar en donde todo empezó fue en la cruz. Así es que hoy en esta tarde quiero que pongamos atención, que veamos algunos elementos de la enseñanza que deja nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y voy a leer un pasaje, quiero leer este pasaje en donde voy a iniciar hoy y que lo podamos considerar. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice la escritura. Cuando se escribe Pedro escribe esta carta, está hablando de una iglesia que está pasando por situaciones adversas, está pasando por situaciones que no son fáciles. Incluso empieza la carta de Pedro hablando a los expatriados. Muchos ya no están en Jerusalén, muchos han tenido que ir a otros lugares y han sufrido la persecución.
Y cuando Pedro escribe esta carta, nos hace una invitación para que nosotros podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice este pasaje en 1 de Pedro 2:21, porque para esto fueron ustedes llamados. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció. Cristo padeció por nosotros, y aún en ese momento en que Él está padeciendo, nos da un ejemplo. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta parte de la Escritura nos está llevando a considerar que habrán situaciones en nuestra vida que no serán fáciles. Pero el mayor ejemplo de esto, dice este pasaje de 1 de Pedro, para esto fuimos llamados. Si el Señor Jesucristo padeció en la cruz, y aún no solamente padeció cuando estaba en esta tierra, nos lleva a considerar, y Pedro hace una invitación a la iglesia, y es algo que hoy quisiera que fuéramos a la cruz, que pusiéramos nuevamente atención en el mensaje de la cruz, en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está en la cruz. Porque nos deja un ejemplo cuando Él está en la cruz. Y nos dice este pasaje para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Cuando vamos caminando en nuestra vida, en esta decisión que hemos tomado de seguir a nuestro Señor Jesús, es importante que veamos el ejemplo que Él nos ha dejado y que podamos seguir sus pisadas. Pero uno pudiera decir, pero tenemos que seguir el ejemplo que Él dejó en la cruz. Sí, porque aquí Pedro dice, para esto fuimos llamados. Y si Cristo padeció y si Cristo murió, bueno, dice que nos ha dado un ejemplo y que es importante que nosotros sigamos sus pisadas. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Yo sé que no nos gusta mucho hablar de que sigamos las pisadas de Jesús en el padecimiento, en el sufrimiento, pero ahí en la cruz del Calvario el Señor nos va a dar un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y quiero rescatar esta parte, esta frase de este texto. Cristo murió dejándonos un ejemplo. Y el ejemplo que nos dejó en la cruz cuando Él murió es que no todas las cosas pueden ser fáciles como nosotros creemos, pero aún en el momento que está ahí, Él nos deja un ejemplo. No solamente nos va a dejar un ejemplo cuando Él está en esta tierra personalmente con los discípulos, no solamente cuando Él vivió y estuvo aquí, dejó ejemplos, sino que aun cuando está en la cruz, Él nos va a dar un ejemplo de cómo vivir. Si pudiéramos decirlo en otras o de otra manera, en su manera de morir, estaba enseñándonos cuál tenía que ser nuestra manera de vivir. En la manera en que Él va a estar en la cruz, Él nos va a dar un ejemplo de cómo tendría que ser nuestra manera de vivir. No solamente nos ha dejado un ejemplo cuando Él estuvo entre los hombres, cuando Él dio cada enseñanza, cuando Él hizo algunos milagros, no solamente viviendo Él nos dejó un ejemplo, sino aún en la cruz, en la manera de morir, Él nos va a dejar un ejemplo. Y pudiera yo decirlo de esta manera, en su manera de morir, en la cruz nuestro Señor Jesucristo nos estaba dejando un ejemplo, nos estaba enseñando cuál es nuestra manera de vivir. Así es que hoy
yo quiero que volvamos nuevamente a la cruz y que veamos lo que el Señor nos deja ahí, de cómo tendría o cómo tiene que ser nuestra manera de vivir. Y lo que hoy quiero considerar y que juntos vayamos viendo son las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Y yo sé que cada uno de ustedes las han escuchado y tal vez las conocen. Pero qué importante es siempre volver otra vez a donde todo inició. La verdad que cuando yo a veces hago énfasis esto, en donde todo empezó, mi corazón otra vez, no sé, vienen tantas cosas a mi mente, a mi corazón, porque sí, ahí todo empezó para mí, yo creo que también para usted. Y qué importante es otra vez volver a donde todo empezó, incluso para la iglesia, para cada uno de los que estamos aquí. Y es importante nuevamente recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, porque de esa manera nos deja un ejemplo de cómo tenemos nosotros que vivir. En su manera de morir, Él nos está enseñando un ejemplo de cómo tenemos nosotros que vivir. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, es una de las experiencias más horrendas que un hombre podía experimentar, estar en la cruz, morir de esa manera. Y la primera palabra, voy a ir recordando, voy a ir mencionando las palabras que el Señor Jesucristo mencionó en la cruz, que nos deja como ejemplo de cómo tendríamos que vivir. Y en Lucas 23:34 el Señor va a decir algo que Él nos deja como un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo está enfrentando esta experiencia que no era nada fácil ni nada agradable, aún me quedo pensando en que cómo es que le despojan de sus vestiduras, y es muy vergonzoso que alguien le puedan quitar la ropa enfrente de todos, pero no solamente eso, sino que lo estén golpeando. Y cuando el Señor Jesucristo enfrenta esta experiencia de la cruz, se está enfrentando con injusticia. Porque es injusto lo que los hombres están haciendo con Él. El Señor Jesucristo se está enfrentando con traición. Los discípulos se habían atemorizado, se habían alejado. Pedro lo seguía de lejos, pero lo había negado. Judas lo había traicionado. Y no solamente eso, el Señor está experimentando en esa experiencia la humillación. Porque le ponen una corona para burlarse de Él y para decir que Él es rey de los judíos, pero no lo hacen con un reconocimiento genuino, sino se están burlando de Él. Lo están haciendo de una forma humillante. Y cuando el Señor Jesús se enfrenta a esta experiencia de la cruz, a los reyes en el Antiguo Testamento se les ungía con aceite. El Señor Jesucristo, cuando se están burlando y se están poniendo esta corona para decir que Él es rey, no lo ungen con aceite, sino tal vez lo escupen en su cara. Y está pasando por una situación que es injusta, que es humillante. Y en cada una de esas humillaciones Jesús tuvo que estar dispuesto a perdonar. Y en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de la manera en que el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos da una enseñanza
de cómo nosotros tendríamos que vivir. Por eso el pasaje de Pedro dice que Él nos ha dado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aún en el último momento que el Señor Jesucristo está en la cruz, Él nos está dando un ejemplo de cómo nosotros tendríamos que vivir. Y posiblemente cada uno de nosotros hayamos experimentado cosas que a veces uno podría decir, o a veces uno tiene toda la decisión de decir que hay personas que no merecen que nosotros podamos otorgarles el perdón. Pero el Señor Jesucristo nos está poniendo un ejemplo ahí, nos está enseñando que si nosotros queremos parecernos a Jesús, la manera en la que tenemos que vivir es perdonar a otros. El Señor está en la cruz y está experimentando algo que yo creo que por mucho que nosotros hayamos experimentado algo, no hemos experimentado todo lo que Él vivió en la cruz. Y sin embargo, Él toma una decisión y dice: Padre, perdónalos. Y el Señor nos está invitando y nos deja un ejemplo para que nosotros vivamos de esa manera. Aún en su muerte Él nos da un ejemplo de cómo tenemos que vivir. Y el ejemplo es que perdonemos a otros. La cruz nos enseña que debemos perdonar a otros. El Señor Jesucristo fue llevado, dice la Escritura, como una oveja al matadero. Y no abrió su boca, no abrió su boca. Y solamente abrió sus labios y abrió su boca, solamente sabe para decir que perdónalos. Solamente para eso. O sea, Él no abrió sus labios, Él no abrió su boca para pedir ¿qué? Venganza. Él no abrió sus labios para pedir venganza. Él no abrió sus labios para increpar a sus ofensores. Él no abrió sus labios para insultarlos. Él no arrojó un juicio. Él abrió sus labios. Él iba como un cordero y no abrió sus labios y llegó hasta la cruz. Y la única forma en que Él abre sus labios y expresa estas palabras es solamente para decir: Padre, perdónalos. Él no dice otras palabras. Muchas veces nosotros nos negamos a perdonar. Muchas veces nosotros no queremos perdonar a alguien porque creemos que aquella persona que nos ofendió está en deuda con nosotros. Y miren, hay tantas cosas que a veces alguien podría decir: sí, pero tú no sabes. Y incluso yo podría decirles que yo llegué a los pies de Cristo porque mi corazón estaba lleno de tanto odio, de tanto rechazo. Pero cuando yo vine a la cruz, yo pude perdonar. Y el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da en la cruz es que nosotros podemos perdonar a otros. Así como Él murió, Él nos da un ejemplo para que nosotros así podamos vivir, perdonando a otros. Hace tiempo venía un joven y me decía: ¿tú crees qué es lo peor que Dios no puede perdonar? Yo sé que si ahorita nos ponemos un poquito unos van a decir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, no quiero entrar en ese tema ni en ese punto. Este joven no sabía mucho de Biblia porque él venía con una necesidad muy grande de parte de Dios y sentía mucha culpa y sentía sentía que Dios no lo podía perdonar por las cosas como se había conducido él. Y él me decía: ¿cuál es aquello que Dios no puede perdonar? Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos dio de su gracia, no nos dio lo que merecíamos. Y yo necesitaba el perdón y el Señor me lo dio. Él no vio si yo me lo merecía o no me lo merecía. Él me lo dio. Eso es lo que yo necesitaba, porque dice la Escritura que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida y estuvo dispuesto a perdonarnos. Y es ahí en donde todo empezó. Por eso yo le comentaba al principio: yo quisiera que hoy fuéramos a donde todo empezó. Ahí empezó todo. Y yo le decía: yo
creo que el Señor Jesucristo te puede perdonar. No hay algo más fuerte que el Señor no pueda perdonar. Y Él mostró su gracia. Y nosotros en ocasiones podemos decir que tal persona, si yo le perdono, yo me voy a ver no tan listo. Y yo no quiero que nadie se dé cuenta que yo no tengo, a veces decimos así, que no tengo carácter. Sin embargo, el Señor nos está dando un ejemplo de cómo tendríamos que vivir. En la cruz, Él nos está dando un ejemplo de que podemos tomar la decisión de perdonar a otros. Y tal vez alguien no merezca el perdón, pero nosotros no merecíamos el perdón y el Señor nos los otorgó y nos los dio. Y de veras que no lo merecíamos, de veras. Cada vez que yo, siempre, constantemente, yo doy gracias a Dios porque y creo que cada uno de nosotros no merecíamos eso. Sin embargo, el Señor nos dio de su gracia y nos dio de su perdón. Y cuando ustedes y yo decimos que tal persona no merece, es que tal persona, ¿verdad? A veces nos negamos a perdonar porque eso es consentir la ofensa de alguien que me ha hecho mal. Y pudiéramos decir tantos argumentos y tantas cosas, pero el perdonar es solamente darle a alguien, tomar la decisión de decir, sí, tal vez no lo mereces, pero el Señor nos enseña en la cruz de que no nos dio lo que merecíamos. Y mucha gente tal vez no merece que usted le perdone, porque a veces hemos sufrido traición, porque a veces hemos sufrido algo injusto, porque a veces hemos sufrido algo que no ha sido leal. Y tal vez uno podría decir, pero es que no lo mereces. Y tú no sabes todo lo que me han hecho, y tú no sabes todo lo que pasé, y tú no sabes todo lo que viví. Pero el Señor nos pone un ejemplo de cómo nosotros podríamos vivir. En la cruz Él nos da el ejemplo. En su muerte, de la manera en que Él muere, nos da un ejemplo de cómo nosotros podríamos vivir. Y es perdonar a otros. No hay una manera de parecernos más a Jesús que cuando perdonamos. Y cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Jesús. Jesús murió perdonando. Y si usted quiere ser semejante a Jesús en su muerte, si usted quiere ser semejante a Jesús en su padecimiento, el Señor nos está diciendo, nos está enseñando la manera en que debemos de vivir, y es perdonar a otros. Si nosotros vamos a vivir como Él murió, ¿cómo se supone entonces que tendríamos que vivir? Perdonando a otros. Alguien dijo, ¿verdad? Nos parecemos, y lo digo con todo respeto, alguien lo dijo aquí, de algo que estaba yo leyendo. Nos parecemos a los animales cuando matamos. Nos parecemos a los hombres cuando odiamos. Pero nos parecemos a Jesús cuando perdonamos. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. En la cruz Él nos está dando un ejemplo para que nosotros lo podamos seguir. Y nos deja un ejemplo para que nosotros de esa manera podamos vivir. Hay alguien que nos ha hecho mal. Y cuando alguien nos ha hecho mal y nosotros pagamos con un bien y perdonamos, eso es divino. Eso viene de parte de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y para fortalecernos. Y no quiero decirle que esto, a veces alguien podría decir, no es muy fácil. Sí, yo sé que no es fácil. Pero el Espíritu Santo ha derramado de su amor y de su perdón, y nosotros también podemos perdonar. Cuando alguien ha hecho algo que
nos ha lastimado, cuando alguien ha hecho algo que nos ha molestado, cuando alguien ha hecho algo que ha sido injusto, y usted en lugar de pagar con otro mal, usted perdona y hace un bien aún a aquella persona que hizo algo mal y lo hizo con toda la intención y lo hizo para lastimarme, pero yo le ayudo y lo perdono y le muestro el amor de Dios. Eso es algo divino. De esa manera nos parecemos a Jesús. El Señor nos estaba dejando un ejemplo en la cruz. ¿Cuál tendría que ser nuestra manera de vivir? Y es perdonar a otros. Porque cuando alguien hace algo bueno y yo le pago con un mal, eso es diabólico. Ahí podemos hablar de tantas actitudes. Cuando alguien dice, bueno, yo, cada quien lo suyo, ni te quito ni te doy, cada quien, pues eso es humano. Eso es humano. Y cuando alguien tiene una actitud de devolver un mal con otro mal, uno dice, bueno, pues esa es nuestra naturaleza. Pero cuando alguien devuelve un bien a alguien que le ha hecho mal, eso es divino. Eso solamente es algo que el Espíritu Santo puede ayudarnos, puede darnos la fuerza, puede sostenernos para decir a otros, tal vez no mereces eso, pero el Señor Jesucristo me perdonó a mí, yo tampoco lo merecía. Y yo puedo tomar la decisión de perdonar a otros. Así es que la primera enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja en la cruz es, si queremos parecernos a Él, si queremos ser semejantes a Él, el Señor nos lleva, nos invita a que perdonemos a otros. Jesús murió perdonando a otros. Pero también vemos en la siguiente palabra, como el Señor Jesucristo cuando dice en Lucas 23:43, entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todos conocemos esta palabra, todos la conocemos. Pero aquí el Señor Jesucristo nos deja una enseñanza. En su muerte, Él nos está dejando una enseñanza cómo tenemos que vivir. Y Jesús vino a este mundo para alcanzar a los perdidos. Y murió haciendo lo que había venido a hacer. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando Él está en la cruz, Jesús está por morir. Jesús está para partir a la eternidad con el Padre. Pero Jesús dice, no me voy sin llevar a alguien más conmigo. Hasta el último momento, Él viene y el propósito principal de Jesús es venir a buscar al hombre, venir a buscarnos. Y Él da el primer paso. Y siempre el Señor ha dado el primer paso. Siempre el Señor ha dado el primer paso. Y ese era su principal propósito cuando vino aquí a estar en la tierra como hombre. Venir a salvar lo que estaba perdido, lo que se había perdido, que era a cada uno de los hombres. Pero aún cuando Él está muriendo, Él nos deja un ejemplo. Hasta el último momento Él ya está para irse con el Padre, Él ya está para irse a la eternidad. Y aún hasta en ese momento, Él va a salvar a otra persona. Aún en el momento final, antes de exhalar, en su último aliento, Jesús está diciendo, voy a cumplir el propósito por el cual el Padre me envió al mundo, salvar al hombre. Hasta el último momento que Él está en la cruz, Él cumple ese propósito y salva a otro hombre. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un escritor de apellido Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, menciona en alguno de sus libros y dice, la iglesia es un organismo. La iglesia es el organismo en el mundo que existe para el beneficio de los que no son sus miembros. Y lo quiero decir de esta manera, porque yo sé a qué se refería él.
Él decía, nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Beneficiar a alguien que no pertenece todavía a la iglesia, que está allá afuera, que está necesitando el mensaje de la salvación. Y el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja en la cruz es, su propósito es salvar al hombre. Y aún en el momento, en el último momento, cuando Él ya se va con el Padre, salva a otro hombre. Y Dios nos ha permitido, nos ha dejado en este mundo. Y hay un propósito como iglesia. Hay una misión. El Señor la dijo a sus discípulos y lo sigue diciendo a cada uno de nosotros, que anunciemos el Evangelio, que anunciemos la noticia más importante de que Jesús nos está buscando, de que ha venido a buscarnos y que a través de Él hay salvación. Si queremos parecernos a Jesús y miramos a la cruz, el Señor nos está invitando a que no olvidemos ganar a otros para Cristo. No olvidemos anunciar la salvación a la gente que está necesitada. Hay gente que necesita ese beneficio. Había una persona, una mujer grande de edad en la Rusia cuando estaba prohibido el cristianismo y se cerraron las iglesias. Y en algún momento esta persona muy anciana iba caminando en la calle y le pregunta a un soldado. Y le dice, esta calle me lleva a la iglesia. Esta calle me lleva a la iglesia. Y el soldado se ríe y le dice, no, aquí ya no hay iglesias, aquí ya todo se terminó, aquí ya no hay nada de cristianismo ni de religión, aquí ya no hay iglesia. Y la ancianita le volvió a preguntar, ¿esta calle me lleva a la iglesia? Y dice, no, aquí ya no hay iglesia. Uno podría decir, si volteamos esas palabras, uno podría decir, ¿la iglesia me lleva a la calle o me he olvidado de ganar a otros? San Agustín, un hombre que Dios utilizó más o menos en la Edad Media, su doctrina, la iglesia la practicó. Y San Agustín decía, en la cruz Jesús bajó hasta lo más bajo, para que de ahí en adelante toda caída sea sobre Él. Él fue en la cruz y se humilló y fue hasta lo más bajo, para que toda caída sea sobre Él. Por más bajo que una persona haya caído, siempre puede caer sobre la cruz. Y Cristo murió perdonando a otros, pero también Cristo murió salvando a otros. Y el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y que nosotros podamos hablarle a la gente que está necesitando, que podamos ganar a otros, que puedan conocer la salvación y que podamos llevarlos a Cristo. Aún en ese momento el Señor Jesucristo está cumpliendo ese propósito. Si queremos ser semejantes a Jesús en su muerte, tenemos que perdonar a otros. Y tenemos que salvar a otros. John Harper. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado de John Harper. O tal vez ustedes han escuchado del Titanic, ¿no? O de la película del Titanic. John Harper era un joven cuando él aceptó a Cristo. Y él muy joven empezó a ser pastor en Escocia, parte de Inglaterra, Escocia. Tenía 39 años cuando él murió. Pero en ese tiempo, si ustedes recuerdan, el Titanic se hundió en 1912, pero en ese tiempo hay un pastor que es conocido como el padre de los predicadores, Moody. Lo invitó a Chicago a compartir la palabra. En ese tiempo en Estados Unidos estaba viendo un mover de parte de Dios y la iglesia iba creciendo, así es que Moody invita a John Harper para que venga a compartir la palabra a Estados Unidos. Así es que en 1912, el 14 de abril de 1912, él va a ir a Estados Unidos y se sube al barco, al Titanic.
Se sube a ese barco, se va con su hija y con su hermana. Él tiene que estar en Chicago para compartir la palabra. Moody lo ha invitado. Pero ese día, domingo como hoy, muy temprano abordaron el Titanic. Y todavía muy temprano él estuvo hablando del mensaje, porque aún en ese barco hubo una reunión ese domingo en la mañana y él estuvo hablando del mensaje de la salvación, John Harper. Así es que a las 11:40, cuando terminó la reunión, pasó todo ese día, en la noche, 11:40 p.m., el Titanic va a pegar con un iceberg. Y creo que cada uno de nosotros sabe la historia. El barco se va a quebrar. El barco se va a hundir. Hay muchas personas que en el momento en que están viendo ya la situación, unos utilizan los barcos salvavidas, unos se avientan al mar. John Harper busca la forma en que su hija y su hermana suban a un barco y se van. Trata de salvarlas. Él cae al mar y por la hipotermia en ese lugar, en el mar, la temperatura era muy baja. Así es que muchos de los que murieron ahí fue por hipotermia. Él salva a su hija y salva a su hermana. Su esposa había muerto años antes, por eso no solo iba con su hija y su hermana lo acompañaba en ese viaje que iba a ir hacia Estados Unidos. Así que él cae al mar y la gente, cuando ve que el barco ya se ha quebrado y se está hundiendo, mucha gente empezó a aventarse al mar. Él va a morir, pero antes de morir, él se quita su chaleco salvavidas y se lo avienta a un joven y le dice: ten, tú lo necesitas más que yo. Él sabe que ya va a partir con el Señor. Dice: tú lo necesitas más que yo, y se lo da a un joven. Así es que por hipotermia él poco a poco se va y yendo hacia abajo del mar, y él muere. Pero 4 años después, un joven escocés dio un testimonio en Canadá. 4 años después, este joven dio este testimonio de cómo Dios lo había traído a él. Y este joven dio este testimonio y dice: yo soy un sobreviviente del Titanic. De hecho, esto ustedes lo pueden buscar, ¿eh? O sea, esto está documentado, esto no es algo que solamente esté yo inventando. Usted lo puede buscar. Hoy se me olvida el nombre de este joven, pero ahí aparece el nombre de este joven. Y 4 años después, este joven da este testimonio y dice: yo soy un sobreviviente del Titanic. Y cuando estaba a la deriva solo en un mástil, la marea trajo a un hombre que se llamaba John Harper. Cuando yo estaba solo ya en el mar, allí en un mástil, la marea trajo a este hombre. Y me dijo: joven, ¿eres salvo? Y dice: y yo no supe qué decir. Y me dijo: joven, ¿eres salvo? Así es que la marea otra vez lo volvió a alejar. Todo estaba oscuro, dice este joven, todo estaba oscuro. Y muchos estaban ya muriendo de hipotermia. Y la marea lo alejó como unos 5 minutos y otra vez lo volvió a traer hacia mí. Y otra vez este señor me volvió a decir: joven, ¿eres salvo? Y dice: no sé, yo no sé si soy salvo. Y dice este joven en la desesperación, yo no supe qué decirle, y él me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después de que él dijo esas palabras, John Harper se hundió y murió ahí. Hasta el último momento anunció el mensaje. Dice este joven: hoy yo estoy aquí por una persona que en el último momento, cuando estaba muriendo, me habló de la salvación y me habló de Cristo. Y la iglesia está aquí para que nosotros podamos hablar de que las personas tienen salvación en Jesucristo. El Señor Jesucristo, en el último momento, estando en la cruz cuando está muriendo, Él le dice a un hombre:
Hoy estarás conmigo en el paraíso. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja es que si queremos ser como Él, en la cruz Él nos da un ejemplo. Tenemos que ganar a otros. La iglesia está aquí para que la gente pueda conocer de la salvación. El Señor nos ha permitido estar aquí para que vayamos y anunciemos. El Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son flojos, no, son pocos, ¿no? Los obreros son pocos. Y si nosotros nos queremos parecer a nuestro Señor Jesús, en la cruz Él nos está dando un mensaje y nos está invitando a que vivamos como Él, ganar a otros. Jesús murió perdonando a otros y salvando a otros. En Juan 19:27 el Señor va a decir: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, está a punto de morir. Jesús está en la cruz y mientras Él está agonizando, mira hacia abajo, al pie de la cruz. Y cuando Él mira hacia abajo, ahí está su madre y está un discípulo, Juan. Y el Señor Jesucristo le dice: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y se supone que en ese momento de agonía, el que tiene que estar preocupado y pensando en sí mismo, ver a nuestro Señor Jesucristo, pero en la cruz Él nos da un ejemplo de que Él está pensando en otros, está pensando en su madre. Y el ejemplo que el Señor Jesús nos deja aquí es que pensemos en otros, sirvamos a otros. La mayoría lo que nosotros o cada uno de nosotros hacemos es que cuando ya estamos enfermos, es que cuando ya estamos en una necesidad, es que cuando ya estamos en un problema, inmediatamente todo se convierte y quisiéramos que todos nos vieran y nosotros quisiéramos ser el eje, el centro de todo, de lo que está ocurriendo. Y pensamos que todo debería de girar a nuestro alrededor. Pero el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, está pensando solamente en Él. Aún antes de que Él fuera a la cruz, aún está con sus discípulos y está cenando con ellos. Y dice ahí la Escritura que los amó hasta el fin. Aún cuando, yo creo que era un momento en que el Señor Jesús podría estar tan preocupado, sin ganas de comer, y todavía cena con ellos, y todavía les va a lavar los pies, y está pensando en ellos, y hasta el final los amó. Y el Señor Jesucristo siempre mostró su amor, y la enseñanza que nos deja en la cruz es de que está pensando en otros. Y el Señor nos está diciendo: si quieres parecerte a mí, piensa en otros, sirve en otros. Jesús está en el momento de mayor agonía, y en vez de estar pensando en Él, está pensando en su madre. Y Jesús murió como había vivido, no pensando en Él. Aún cuando Él muere, no está pensando en Él. Y cuando Él estuvo como hombre, no solamente pensó en Él. Y así como Él vivió, también murió pensando en otros. Cuando pienso en el otro, estoy dispuesto a servir. Cuando pienso en el otro, estoy dispuesto a buscar su bienestar. Y el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación para que nosotros, si queremos parecernos a Jesús, veamos la cruz. Y el Señor nos hace una invitación y nos dice: piensa en el otro, sirve al otro. Si tú piensas en el otro, buscas el bien del otro. Entonces, iglesia, si nosotros vamos a vivir como Cristo murió, no solo tenemos que perdonar a otros, no solo tenemos que ganar a otros, tenemos que pensar en otros, tenemos que servir a otros. Y la única manera de servir a Dios
es sirviendo a las personas. Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor Jesucristo nos deja un ejemplo de cómo tendríamos que vivir pensando en otros. Y cada vez que usted hace algo por otra persona, usted se está pareciendo a Jesús. Hasta el último momento, el Señor Jesucristo en la cruz está pensando en otros. La única manera de servir a Dios es sirviendo a las personas. Pero a veces eso nos toca el orgullo. A veces eso nos toca el orgullo porque yo no quiero ir a limpiar lo que otro ensució. A eso nos toca el orgullo porque yo no quiero dar de mi tiempo para dedicárselo a otra persona. Y pareciera que este mundo está viviendo, que a veces, cada vez más, si usted se da cuenta, vemos el paradigma de Caín. A veces cuando uno ve el periódico, cuando uno ve las noticias, a veces yo digo, a veces, ¿por qué la gente hace tantas cosas así de ese tipo? Porque podríamos caer en el paradigma de Caín. ¿Cuál era el paradigma de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidando a otros? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pensó en otros. Y no puede ser que nosotros como iglesia practiquemos el paradigma de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, cada quien lo suyo, ¿no? Ni te quito ni me das, cada quien lo suyo. Yo no creo que ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él se preocupó por otros. Y qué importante es que como iglesia nos preocupemos unos por otros. Porque estaba viendo una noticia en donde unos jóvenes hicieron tantas cosas con una jovencita. Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no hay un poquito en el cual ellos puedan detenerse? Ellos puedan detenerse para realizar todo ese tipo de cosas. Porque ese es el paradigma de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Que cada quien solucione sus situaciones como pueda, y yo también, y a mí no me interesa lo otro. El Señor Jesucristo sí le interesaban las personas. C.S. Lewis escribió un libro, no sé si han escuchado de las Crónicas de Narnia, pero él escribió otro libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si alguien lo ha ojeado. Pero este libro habla sobre un diablo viejo y un diablo joven. Y una ocasión el diablo joven le va a dar un consejo, el diablo viejo le va a dar un consejo al diablo joven. Y le va a decir, el diablo viejo le dice al diablo joven, te voy a dar un consejo. Con los que no conoces, pórtate amable. Y con los que conoces, pórtate indiferente. ¿Por qué? Porque con los que no conocemos nos portamos amables. Señor, bendice a los de África, cuídalos, sí, porque no los conocemos. Pero cuando estamos en la iglesia, alguien que está necesitado, nos portamos indiferentes. El Señor Jesucristo se preocupó por otros. Y si queremos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tenemos que servir a otros. Tenemos que preocuparnos por otros. El Señor, aún aquí en la iglesia, nos da la oportunidad para preocuparnos por otros. Juan 19:28. ¿Solo me queda ese tiempo? ¿El de negro? No puede ser. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y previo a esto, le habían dado un potaje a Jesús para que él pudiera no sentir tanto el dolor, para anestesiarlo. Y le habían dado vinagre con algunas hierbas que les daban a los que estaban en la cruz para que no sintieran el dolor. Ajenjo. Pero el Señor Jesucristo quiso estar consciente y no quiso tomar eso. Él quiso soportar por nuestros pecados
Y su entrega en la cruz fue de una manera consciente totalmente. Pero estando en la agonía en la cruz, de pronto el Dios del cielo vuelve a decir unas palabras y se vuelve vulnerable y reconoce que puede necesitar ayuda del ser humano. Y dice, tengo sed. Y si yo quiero ser como Jesús en su manera de morir, yo tengo que reconocer y tengo que dejarme ayudar por otros. La cruz nos enseña a morir a nuestro egoísmo. La cruz nos enseña a morir a nuestra autosuficiencia. La cruz nos enseña que necesitamos a otros. Y cuando usted necesita ayuda, qué importante es que podamos llamar a otros. La iglesia es un lugar en donde nos necesitamos unos a otros. La iglesia es un lugar en donde nos necesitamos para crecer. La iglesia es un lugar para pedir un consejo. La iglesia es un lugar para ayudarnos en los momentos difíciles, para orar juntos, incluso tal vez para solucionar algún problema. El Señor Jesucristo necesitó a otros y dijo, tengo sed. Usted y yo necesitamos a otros. Si queremos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, no se olvide, dejemos un poquito el orgullo, dejemos un poquito la necedad y reconozcamos que necesitamos a otros. El Señor Jesucristo murió perdonando a otros, ganando a otros, pensando en otros y dejándose ayudar por otros. Yo todavía necesito que alguien me ayude. Y yo doy gracias a Dios aún por esta iglesia, porque aún en los tiempos de reuniones de los martes, alguien más me ayuda a entender muchas cosas. Yo necesito a otros. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús clama a Dios. En el momento más difícil, cuando el cielo se cierra y cuando todo se oscurece, porque dice la Escritura que entonces hubo oscuridad. En el momento más difícil, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, en este momento Él recita el Salmo 22. Y si nosotros queremos parecernos a Jesús en su muerte, Él nos está dando una enseñanza. Clamar a Él, pedirle. Habrán situaciones cuando parece que el cielo se ha cerrado. Habrá situaciones en donde la situación es muy gris, pero qué importante es que nosotros podamos clamar a Él. El salmista decía, con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Y cuando está la situación más difícil en nuestra vida, nosotros podemos clamar a Él. Y podemos dormir, decía el salmista, y despertar porque el Señor nos sustenta. Pero qué importante es que usted y yo clamemos a Él. El Señor nos está dejando un ejemplo en la cruz, de que hasta el último momento Él clamó al Padre. Y cuando pareciera que en ocasiones Dios ya no nos escucha, cuando pareciera que las cosas no han salido como nosotros pensábamos, cuando pareciera que estamos viviendo algo que nosotros nunca nos imaginamos, el Señor nos pone un ejemplo y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cómo yo soy grande. Y te voy a enseñar cosas que tú nunca has conocido ni nunca has visto. El Señor nos deja este ejemplo. Él está en la cruz y Él clamó al Padre. Incluso, me llama mucho la atención siempre cómo los discípulos le dicen a Él, enséñanos a orar. Yo no sé cómo qué habrá sido el que yo viera orando a Jesús, porque dice la Escritura que Él tenía por costumbre muy de mañana siempre estar pasando tiempo con el Padre y clamaba al Padre. Aún en la cruz Él está clamando al Padre y nos deja una enseñanza. Que clamemos al Señor en el momento más difícil, cuando el cielo se ha oscurecido y cuando todo está gris. Clamemos al Señor. Si nosotros queremos parecernos a Jesús, Él ahí nos está diciendo, ¿quieres seguir mis pisadas? Clama al Padre. No te detengas. Dice la Escritura, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
Y esto nos habla de obedecer a Dios. Esta expresión se utilizaba cuando un amo mandaba a un siervo a cumplir una tarea y la tarea estaba cumplida. El siervo decía: está cumplido, está hecho. Consumado es, está cumplido. Y cuando una deuda era pagada y se sellaba la deuda pagada, se usaba la misma expresión. Cuando se cubría esa deuda decía: está cumplido. Esto se ha cumplido. Pero también cuando el sacerdote salía de haber ofrecido el sacrificio y el sacrificio había sido aceptado, se decía la misma expresión: se ha cumplido, está consumado. Y cuando el sacerdote decía estas palabras, es que el sacrificio había sido completo. Y esta es la expresión que Jesús expresa en la cruz: consumado es. Y Jesús murió obedeciendo al Padre. Jesús murió cuando Él dice esta palabra consumado es, Él murió obedeciendo al Padre. Y nos deja esta enseñanza. Jesús nos dice: si quieres aprender de mí, tienes que aprender a obedecer al Padre. Nuestra manera de vivir debe ser obediente a Dios, haciendo no mis deseos, sino los deseos de Dios. Y hay cosas en las cuales nosotros no queremos y a veces no nos gusta, pero el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Incluso el Señor le dice: si quieres pasar de mí esto, o sea, no quisiera pasar por esto. Sin embargo, hasta el momento Él dice: consumado es, está completo, he cumplido. Habla de obediencia. Si nosotros nos queremos parecer al Señor Jesús, Él nos ha dado un ejemplo en la cruz. Y cuando nosotros a veces podamos pensar en que no podremos, en que no quisiéramos, en que no es lo que nosotros queremos, qué importante es que nosotros podamos obedecer a Dios. Lucas 23:46. Jesús entonces clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre confió en el Padre. Y el Señor en la cruz nos deja una enseñanza en que siempre confiemos en Él. Jesús murió confiando en Dios a pesar de que se sintió abandonado, a pesar de que el cielo se cerró, Él siempre confió en Dios. Así es que la cruz no solo es el lugar en donde yo recibí la nueva vida. La cruz es el lugar a donde tengo que volver todos los días para saber cómo tengo que vivir esta vida. Miremoslo así, miren, y casi voy terminando. Miremoslo así. En la cruz aprendemos a perdonar. En la cruz aprendemos a ganar a otros. En la cruz aprendemos a servir a otros. En la cruz nos dejamos ayudar por otros. En la cruz esto me enseña que debo buscar de Dios. La cruz me enseña que debo obedecer a Dios y la cruz me enseña que debo confiar en Dios. Si ustedes se dan cuenta, hay 4 palabras que tienen que ver con los otros, ¿no? Perdonar a otros, ganar a otros, servir a otros, dejarme ayudar por otros. Pero las otras 3 tienen que ver con Dios. Y la cruz tiene 2 travesaños. La cruz tiene 2 travesaños. Uno vertical y otro horizontal. La cruz es el punto de restauración del hombre con Dios. Pero también la cruz tiene que ver con la reconciliación con otros. O sea, primero tiene que ver con Dios y conmigo, con Dios, usted y Dios. Pero después de eso, la otra parte horizontal tiene que ver con los otros. Y qué mejor manera de volver otra vez a la cruz donde todo empezó. Y si nosotros queremos tener un futuro como iglesia, tenemos que volver cada día a la cruz. Aprender qué el Señor Jesucristo nos dejó en la cruz. ¿Dónde aprendemos el amor de Dios? ¿Dónde aprendemos el amor a otros?
Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, cuando yo me identifico, cuando yo aprendo el mensaje de la cruz y lo que el Señor Jesucristo en la cruz, entonces yo entiendo lo que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con los otros. Porque para perdonar a otros tengo que morir al rencor. Porque para servir a otros tengo que renunciar al individualismo. Para dejarme ayudar por otros tengo que morir a la autosuficiencia, al orgullo. Para clamar a Dios tengo que morir a mi independencia. Y para obedecer a Dios tengo que morir a mis deseos. Y para confiar en Dios tengo que dejar la incredulidad. Así que en la cruz Jesús nos dejó un ejemplo de cómo vivir. Es importante que siempre nosotros todos los días vayamos a la cruz. Si como iglesia nosotros queremos tener vida, cuando se ha perdido la vida en la iglesia, lo que necesitamos es volver a la cruz. Y cuando hemos perdido la vivencia espiritual, lo que necesitamos es volver a la cruz. Y dice la Escritura, si el grano no muere, no puede llevar fruto. Usted quiere que la iglesia se reproduzca, tenemos que volver a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así es que la invitación para que nosotros hoy podamos considerar es, iglesia, sigamos volviendo a donde todo empezó y fue en la cruz. Y si queremos, miren, hay un pasaje que dice, y termino con este pasaje, Pablo, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando venimos a la cruz, hay dos cosas que les garantizo. Hay dos cosas que son bien seguras. Primero, que vamos a morir. Y después, vamos a resucitar a una vida diferente, a experimentar vida. Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección. Hace tiempo también yo decía, ¿qué significa eso? De conocer la resurrección, el poder de la resurrección. Y Pablo decía, y quiero conocer la participación de sus padecimientos. Ahora, cuando habla aquí de conocer, Pablo no está solamente como algo intelectual. Conocer en la Escritura tiene que ver con algo íntimo, en lo cual va a producir vida, va a haber luz. Lo íntimo, conocer, tiene que ver con algo personal. No con conocimiento intelectual, sino con algo irreal. Y cuando Pablo está diciendo, quiero conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante aún en su muerte, solamente hay dos cosas que sí son seguras. Que para que nosotros experimentemos la resurrección y haya vida y tengamos vida como iglesia y podamos seguir, tenemos que morir. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado todo un ejemplo en la cruz. ¿Quieres parecerte a mí? Dice nuestro Señor Jesucristo. Tienes que perdonar a otros, tienes que ganar a otros, tienes que preocuparte por otros, tienes que servir a otros, pero tienes que aprender a clamar a Dios como yo lo hice, dice nuestro Señor. Tienes que aprender a obedecer al Padre, tienes que poner toda tu confianza en Él. Por eso la invitación es, volvamos al principio, volvamos a la cruz. Si anhelamos como iglesia tener esa vida, si anhelamos como iglesia tener esa vivencia espiritual, yo les invito a que volvamos a la cruz todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando nos sintamos que hay cosas que no entendemos, volvamos a la cruz. Y cuando nos sentamos desanimados y cuando pensemos que hemos perdido el rumbo, volvamos a la cruz.
El Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo para que de esa manera nosotros viviéramos. Dígale, Señor, en esta tarde, yo te doy gracias porque nos llamas nuevamente, Señor, a volver a la cruz, porque nos llamas a ver tu ejemplo. Y como iglesia, Señor, necesitamos todos los días volver a la cruz, Señor, porque ahí nuestra vida, Señor, experimenta, Señor, vida, pero también ahí experimentaremos muerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ir a la cruz cada día, para que como iglesia podamos tener esa vivencia espiritual, esa vida, esa unidad, Señor, ese perdón, ese ganar a otros, Señor, que están necesitando de ti. Y que cada vez, Señor, que yo vuelva a la cruz, yo pueda recordar que tú también clamaste al Padre, Señor, y que siempre nos invitas a que podamos clamar a ti, en que tú nos sostendrás, en que tú nos guiarás, Señor, aunque pareciera que el cielo se ha vuelto oscuro y que todo es gris. Con nuestra voz te clamemos a ti, porque tú nos escuchas y tú nos oyes. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca eterna. En esta tarde te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Volvamos a donde todo empezó. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Voy a dejar este lugar.